¿Qué tal? Buenas noches a todos los que me acompañen una vez más, esta vez contándoles una nueva narración, que como siempre espero y sea de su agrado y les haga pasar un buen rato, ya sea donde sea que la escuchen. De la misma manera, esperando y poderles sacar, aunque sea un pequeño susto. Sin más, demos inicio a esta historia, que lleva por nombre Ritual. Mi nombre es Frank y estás escuchando Criptas, historias de terror. Hola, mi nombre es Jorge y quiero dar inicio a esta historia que me sucedió no hace mucho tiempo. Yo llevo una vida bastante normal, nada fuera de lo común, con problemas, deudas y todo lo que conlleva la normalidad, o por lo menos eso creo. Pero de un momento a otro la situación empezó a deteriorarse aún más, pues eran muchos problemas en mi trabajo, muchos problemas en mi casa, el dinero no alcanzaba, la comida era escasa. En fin, fue una racha algo complicada, pero llegó de la nada. Para ser sincero, aún no me explico cómo sucedió tan fuerte, porque aunque bien no nos sobraba el dinero, tampoco había escasez. Fue entonces que una compañera del trabajo me dijo que tal vez tenía bloqueados los caminos. Yo debo reconocer que soy creyente de las cosas paranormales y de igual manera creo en todo lo que conlleva. Entonces ella me dijo que conocía a una persona que hacía limpias, que tal vez ella me podría ayudar leyéndome las cartas o simplemente dándome una barrida. Yo, como les digo, yo sí creo en estas cosas, entonces acepté. Dije, no tengo nada que perder. Y así organizamos una salida el fin de semana para acudir con aquella mujer, pues ya que solamente atendía los fines de semana. Y a decir verdad, no estaba tan cerca de donde vivíamos. Si teníamos que hacer un recorrido algo largo para llegar hasta donde aquella persona hacía las consultas. Pues sin tanto rodeo, llegó el día y así marchamos hacia allá. Al llegar, solamente quiero decir que era una pequeña casa muy antigua, o más bien esa apariencia es la que tenía, pues las paredes eran de ladrillos, ni siquiera estaban cubiertas por nada, así solamente los ladrillos expuestos, piso de tierra, muy grande la verdad el patio en aquella casa. Lo que sí quiero recalcar es que ahí había muchas personas. Llegamos como alrededor de las 6 de la mañana y para eso ya había como unas 30 personas en el lugar. Mi compañera me dijo que era normal, pues se presumía que esa persona era muy buena haciendo estos trabajos. Ahí estuvimos alrededor de 3 horas esperando nuestro lugar. Yo la verdad ya estaba harto y ya me quería ir, pero como estaba lejos dije, ya estamos aquí, mejor esperar el lugar. Cuando por fin me tocó, solamente entramos y al entrar nos recibió un hombre, ya entrado en años avanzados. Solamente me preguntó que a qué íbamos y qué queríamos, a lo que mi amiga dijo que solamente íbamos por una barrida, pues estábamos pasando por una mala racha y solamente queríamos bendición de aquella mujer. El hombre nos dijo que estaba bien y aunque no cobraban, solamente había un frasco donde decía cooperación voluntaria. Nosotros dimos nuestra cooperación y este hombre nos dijo que entráramos a la sala de espera, pues solamente faltaba que atendiera a una persona más y de ahí seguiríamos nosotros. Al estar formado aprendí mucho sobre aquella persona, pues en la fila se hablaba mucho de ella, de personas que eran clientes frecuentes y que asimismo la visitaban con normalidad. La mujer era conocida en toda la localidad, pues era famosa porque hacía cualquier tipo de trabajos. Y sí, cuando digo que cualquiera, me refiero a que cualquiera. Pero la verdad, de todo de lo que se hablaba de aquella mujer, solamente hubo algo de lo que me llamó en verdad mi atención. Pues unas personas de las que estaban ahí en la fila me comenzaron a relatar que realmente a lo que ellos iban era a consultar al indio. A lo que yo les dije qué significaba eso, fue cuando entonces me comenzaron a relatar que esta mujer tenía una especie de don, que después de un ritual algo entraba dentro de ella, lo que parecía ser un ser, un indio, un azteca, o por lo menos eso es lo que entendí, y que al entrar este ser dentro de esa mujer les profetizaba cosas. Era como si viera el futuro o simplemente adivinaba las cosas que estaban por venir. Yo, algo incrédulo, pues tal vez me imaginaba que era alguna farsa o algún truco para engañar a las personas. Solamente les decía que pues era impresionante. Hasta ahí todo eran especulaciones, hasta que llegó mi turno.
Y entonces me tocó conocer a aquella mujer de la que tanto se hablaba. Al verla, de verdad me llevé una gran sorpresa, pues era una mujer muy entrada en años, muy grande. Tal vez yo le tanteo que tenía unos 80 o 90 años. En verdad era una mujer muy anciana. Difícilmente se paró de la silla donde estaba sentada y al vernos entrar solamente nos dijo qué es lo que queríamos o qué buscábamos de ella. A lo que mi amiga pues solamente le dijo que queríamos una limpia o una barrida, pues presentíamos que nos estaba yendo mal y tal vez sería un bloqueo de caminos o algo así. Esta mujer sin más solamente nos dijo que nos paráramos en un círculo que tenía ahí, que no dijéramos nada y solamente nos paráramos dentro de aquel círculo y que ella trabajaría. Quiero aclarar que esta era la primera vez que yo participaba en algo así, por lo que todo era nuevo para mí y yo estaba sorprendido. Pero al estar dentro de aquel círculo, la mujer roció algo que parecía ser como alcohol alrededor de nosotros, o más bien marcando ese círculo, y así sin más le aventó un cerillo. Rápidamente se encendieron las llamas alrededor de nosotros. Con una lengua extraña nos empezó a dar golpes con unas ramas que ahí tenía. Mi amiga me decía que me calmara con su mano, que todo esto era normal y que pasaba rápido. Después de los azotes con aquellas ramas, nos recorrió todo el cuerpo con un huevo y después de esto lo rompió y lo vació en un vaso que parecía tener agua. Después de todo esto solamente nos dijo que nos sentáramos y nos dijo que no, que todo estaba bien, que nuestra energía estaba limpia. Después de hablar con ella por unos minutos y después de varias recomendaciones que nos dio, solamente dispusimos a despedirnos. Pero antes de hacerlo, nos dijo aquella mujer que si no queríamos ayudarla en un trabajo que tenía, que esa misma noche ocuparía voluntarios, pues se llevaría a cabo ahí un ritual que ella no hace con frecuencia y necesitaría mucha energía. Yo para este punto ya me invadía la curiosidad, por lo que le dije a mi amiga que aceptáramos, que no teníamos nada que perder y tal vez, y con suerte, aprenderíamos algo nuevo. Mi amiga, después de pensarlo unos minutos, aceptó, por lo que le dijimos a aquella mujer que teníamos que hacer y nos dijo que en lo que restaba del día hiciéramos oración y que descansáramos porque en la noche se vendría lo difícil. Así sin más, solamente le agradecimos y nos despedimos. Le dijimos que estaba bien, que en un par de horas más regresaríamos para estar ahí con ella. Yo la verdad estaba desconcertado, pues ni siquiera nos dijo de qué se trataba, ni qué era aquello que íbamos a presenciar, y tal vez ayudar en algo, que aunque hasta ese momento yo no sabía ni siquiera a qué se refería con ayudarla. Pues así con dudas e incógnitas pasó todo el día y se llegó la noche. La mujer nos citó en aquel lugar a las 11 de la noche. Para eso pues llegamos ahí y al entrar nos recibió aquel hombre que nos recibió unas horas antes. Cuando entramos rápidamente nos saludó, nos ofreció un café y aceptamos. Pero ahí es donde comienza lo interesante, pues en aquel lugar donde habíamos estado unas horas antes parecía que lo habían cambiado. Pues ahí, donde estaba la gente esperando, había un enorme círculo, a lo que yo quiero pensar era sal o cal, y ahí en medio estaba una persona. Yo no la podía identificar, pues estaba de rodillas en aquel círculo. De pronto el hombre se nos acercó y nos empezó a dar una plática de lo que pues tal vez trataría la noche, eso quería pensar yo, pero no, simplemente nos estaba dando instrucciones. Fue entonces que nos dijo que presenciaríamos algo y que las reglas eran simples para nosotros que íbamos de apoyo. Todo esto consistía en hacer un círculo, tomados todos de las manos, pues ahí había más personas aparte de mi amiga y yo. La primera regla fue que fuera lo que fuera aquello que se manifestaría en esa noche, no lo miráramos a los ojos ni tampoco habláramos con él. La segunda era que no podíamos soltar el círculo, pasara lo que pasara. Y la tercera es que si rompíamos la primera y hablábamos con aquel ser, no le preguntáramos nada, pues simplemente le daríamos más poder. Yo con más dudas que respuestas solamente sentía con la cabeza lo que aquel hombre nos decía. Y sí, después de unos minutos nos llamaron al círculo y nos tomamos de las manos. Y mi sorpresa fue que después de esto le encendieron llamas a aquel círculo, por lo que estábamos rodeados de fuego, entonces no podríamos salir hacia ninguna dirección. Y fue entonces que noté que la persona que estaba de rodillas en ese lugar
era aquella anciana. Yo estaba impresionado, pues para esto tal vez ya llevaría ella ahí una hora, hora y media de rodillas. Para mí eso era impresionante, pues dado que esta mujer de verdad se miraba muy mayor. Pero en fin, ahí fue donde entendí que a lo que íbamos era que una pareja necesitaba ayuda, pues eran atormentados por algo, y aquella mujer los iba a ayudar por medio de ese ritual. Recuerdo que cuando comenzó aquel ritual o aquella velada, no sé cómo llamarle, la verdad, se comenzaron a escuchar lo que parecían ser tambores alrededor de nosotros y un cuerno que hacía un ruido característico, tal vez algo que en la antigüedad se escuchaba mucho. Y entonces esta mujer comenzó a tener como convulsiones en el piso, y después de dar varias vueltas en el suelo, esa mujer se puso de pie. Pero esto es lo aterrador, pues aquella mujer, cuando yo la había visto unas horas antes, no podía enderezarse, pues parecía que tenía una joroba, pero yo sé que esto era por su edad. Pues no, esa mujer estaba completamente erguida, derecha, se paró de una manera que hasta parecía imponer, y fue ahí cuando noté que su mirada había cambiado. Ya no eran aquellos ojos tristes o nobles, era una mirada fuerte y gallarda, y de repente aquella mujer comenzó a reír, pero era una risa que no era para nada agradable, es más, rayaba en lo aterrador. Después de unos momentos de una risa pues aterradora, comenzó a decir palabras, pero cuando hablaba me di cuenta que ya ni siquiera era su voz, era la voz de un hombre, pero no sé cómo explicarlo, pues salía de su garganta, pero parecía que ni siquiera era ella, que era como si algo hablaba solo a través de ella. Aquel ente se presentó y solamente nos dijo que era aquel indio. Al momento que se presentó, recuerdo que las llamas que nos rodeaban se tornaron de un color verde. Yo sé que esto es difícil de creer, pero así fue. Cuando aquel indio comenzó a hablar, las llamas cambiaron de color, y esta persona que unos minutos antes apenas si podía caminar, estaba corriendo. Todo esto en el interior de aquel círculo que estábamos formando con nuestras manos. Fue entonces que se acercó aquella pareja y les comenzó a decir un montón de cosas, que supongo que es a lo que iban. Y después de haber hablado con ellos unos minutos, recuerdo que aquel ser cayó de rodillas, y al mismo tiempo que cayó de rodillas, aquellas llamas descendieron. Era como si algo se hubiera ido. Y sí, al momento en que esta mujer cayó al piso y las llamas se apagaron, aquella mujer ya no pudo levantarse del suelo, pues lo supe porque pidió ayuda. Una vez que las personas que trabajaban con ella la pusieron de pie, la pusieron rápidamente en una silla, y fue ahí donde la miré. Había recobrado su rostro, su mirada y aquella figura cansada, la que yo había visto por primera vez. Después de unos minutos yo le pregunté que para qué nos quería ir a nosotros si no teníamos nada que ver. Fue entonces que nos dijo que traer aquí entidad necesitaba mucha energía, la cual ella no tenía, así que nos pedía a nosotros que la acompañáramos y así tomar un poco de nuestra energía para poder invocar a aquel ser. Todo esto era para mí confuso, pero lo que yo sí les puedo decir es que en realidad algo cambió con aquella persona al momento de que aquel ser entró dentro de ella. Así hizo muchas vueltas, aquella mujer solamente nos agradeció por ayudarla y sin más nos despedimos. Yo la verdad me quedé con muchas dudas, pero espero un día poder regresar y así aclararlas todas. Por lo pronto, este ha sido mi relato, que espero que haya sido de su agrado. Y sin más, solamente les deseo buenas noches.